¿Existió Sócrates o tal vez era el amigo imaginario de Platón? Un producto de fantasía, una figura literaria realizada por Platón y gente de su época. ¿Qué cosa de cierta podría tener una idea tan disparatada? Efectivamente, en la academia existe algo que se llama el problema socrático, que lo que busca es poder diferenciar la figura del Sócrates histórico de aquel que nos pinta su mayor exponente, que es Platón. Vale decir, la mayoría de los diálogos socráticos de Platón muestran a un Sócrates que va diciendo cosas, teniendo distintas actitudes, con distintas personas. ¿Y cuánto de eso es algo que habría dicho el filósofo Sócrates, a diferencia de lo que habría puesto el mismo Platón? Ahora bien, el problema socrático puede llevarse a un extremo, y ese extremo lo representa Eugenio Duprel, que probablemente así no se dice, pero yo no sé cómo decirlo, que en 1922 escribió un libro, La leyenda socrática y las fuentes de Platón, donde habría elevado a una figura fantástica o un recurso literario, Sócrates, para ser un canal o un barco de ideas. La figura de Sócrates caería en el ámbito de la leyenda. Así como no sabemos efectivamente si vivió Homero o un Homero o si es el autor de la Ilíada y la Odisea, Sócrates caería en ese mismo ámbito. Algunos elementos de esta disparatada idea pueden tener algún asidero. Como por ejemplo, no tenemos fuentes directas de la existencia de Sócrates, sino lo que otras personas escribieron. ¿Cómo así? Aunque Sócrates se lo considera un filósofo, él nunca escribió nada. Y para el día de hoy no disponemos de un lugar que se pueda reconocer como su tumba, su casa, su billetera, su túnica, ninguna cosa que nos afirme su existencia directa, desde que él vivió hasta el día de hoy. El problema es que la mayoría de los helenistas e historiadores toman esta como una idea ridícula, porque las fuentes históricas que disponemos para afirmar la existencia de Sócrates no están contenidas solamente en la obra de Platón, sino también en otros lugares. Una fuente muy importante de su existencia es la comedia Las nubes, hecha por Aristófanes, comediante que vivió en el siglo de oro de Atenas, contemporáneo a Pericles, contemporáneo a Sócrates, donde lo ridiculiza de una forma descarnada. Una de mis frases favoritas es cuando representan a Sócrates que anda por una máquina en las nubes y una persona en necesidad le pregunta ¿qué estás haciendo? Y él dice algo así como camino por las nubes y cavilo respecto al sol, dando la escisión y separación de Sócrates, de ese Sócrates ridiculizado con los problemas mundanos. Incluso en la apología de Sócrates, hecha por Platón, Sócrates en su discurso señala esta comedia y vemos como dos fuentes ya están interconectadas, dos fuentes independientes están interconectadas. Otra de nuestras fuentes son los diálogos socráticos, pero no de Platón, sino que de Jenofonte. Y él escribió otra caracterización de nuestro filósofo menos interesante, señalan los expertos. Un poco más soso este Sócrates, menos genial. Por último, a mi entender, ninguno de los filósofos posteriores o historiadores de la antigüedad dieron por inexistente a Sócrates. Y así podemos tener, por ejemplo, las afirmaciones de Aristóteles, que hace sobre los aportes de Sócrates a la filosofía, o la biografía hecha por Diógenes Laercio. Entonces, la mayoría de nuestras fuentes nos indican que Sócrates efectivamente existió, no es un producto de la imaginación de Platón, no es un personaje literario, no es como Papelucho. Y para finalizar este Felipe dice cosas, un elemento interesante, porque yo para realizar este video empecé a investigar a este tal Eugenio Duprel, y en verdad cómo llega a él fue gracias a dos textos que poseo que hacen referencia a esta tesis. Pero cuando traté de buscar a esta persona de carne y hueso que habría vivido este siglo, la verdad de las cosas me costó mucho. Finalmente he llegado a la convicción de que sí existió. Al menos mis fuentes de internet me dan cuenta de la existencia de su libro, la existencia de esta fotografía, que anda tú saber si es que él efectivamente es. Y como yo no puedo pagar un pasaje a Bélgica,
tal vez no puedo constatar su tumba o otra fuente directa. Pero sí es interesante como una persona que vivió más próxima a mí en el tiempo, para mí me cuesta más creer de su existencia que de una que vivió hace 2300 años, 2400 años. Pero es interesante lo que señala Eugenio, porque obviamente nos hace cuestionarnos sobre la existencia de tantas figuras que son importantes para nosotros, tan alejadas en el tiempo, y cómo es que podemos afirmar su existencia. Yo sé que ustedes están pensando en varias figuras históricas. Pueden dejarlo en los comentarios. Felipe dice cosas, y hoy día dije algo.